Hola hermanos, buenos días, tardes, noches, desde el lugar y el momento en el que me estén escuchando. El deseo de mi corazón en este nuevo tema de lo que voy a compartir acerca de la gloria de la casa de Dios es poder reflejar un poco de lo que he aprendido en el campamento y he podido comprender de este contenido tan hermoso acerca de algo tan sagrado y me parece importante compartirlo con quienes puedan escuchar. Estuve en 2 campamentos a inicios de año en la zona central de Chile, en Santiago, y luego en la zona sur, cerca de Temuco. Y en estos campamentos se compartió acerca de la gloria de la casa de Dios. Empezando con el verso de Efesios 5:27 como lema, dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El Señor nos ayude para que en estos momentos que yo voy a simplemente plasmar las ideas que Él ha puesto en mi corazón, la revelación que Él ha traído a través de su espíritu, hablando mi espíritu, esto pueda llegar con claridad y entendimiento a los oyentes. El Señor nos ayude. Bueno, la palabra dada por el primer hermano en el compartir hablaba acerca de este verso lema y nos hacía la siguiente pregunta. ¿Podríamos en este campamento apreciar alguna comprensión significativa con la gloria vinculada a la obra de la cruz de Cristo, de la casa de Dios? En realidad, el hermano nos decía cómo la gloria de su casa tiene una significatividad al aproximarnos a entender la grandeza de la obra de la cruz de Cristo. Así no podemos comprender la grandeza de la gloria de la casa de Dios sin comprender la obra de la cruz de Cristo, como dice en Romanos 5:14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Acá quiero detenerme en un comentario en esta Biblia de estudio que dice, Adán es el primer hombre, cuyo nombre significa hombre o ser humano. Pablo lo considera como padre y representante de la humanidad y consecuentemente como aquel que con su desobediencia introdujo el pecado y la muerte en el mundo, creando una solidaridad de todos en el pecado y la muerte. Lo pone en contraste con Jesucristo, el que había de venir, quien es principio y modelo del hombre nuevo y trajo la salvación y la vida, creando una nueva solidaridad en la justicia y en la vida. Amén. Él es nuestro Señor y quien nos salvó con su preciosa sangre. Esto también vamos a comentar ahora. El símbolo prefigura la persona o acontecimiento futuro, como dice Génesis 2, 18 y 20. Cuando después dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viera cómo las había de llamar. Y el nombre que Adán dio a los seres vivientes es ser su nombre. Y puso de nombre a toda bestia, a toda ave de los cielos y a todo ganado del campo. Pero no se halló ayuda idónea para él. Para el cumplimiento del propósito de Dios, el hombre no debería quedar solo. Ser es la palabra que significa ayuda idónea. Hombre y mujer hacen el lugar de la manifestación de su unidad. Hubo un susurro de la serpiente que dijo que fueran sus propios dioses. Así quedamos con un anhelo de justicia, amor y paz, también una sentencia, porque se introdujo la muerte. Lo que se figuró en Adán como Cristo tuvo cumplimiento y realidad en Cristo. Sangre y agua salen para lavar, limpiar. La gloria de la iglesia es compartir la misma naturaleza y vida eterna. A partir de la cruz, Dios hace algo extraordinario. Se da vuelta. Al ver la gloria del Señor, la gloria empieza a transformarlo. Como dice Efesios 2, 13 al 16. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios
a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. En el 15, sigamos esta misma idea, en el verso 15 dice, aboliendo en su casa las enemistades. Y en el 14 dice, derribando la pared intermedia de separación. Entonces, esto lo vemos también después en Romanos 6, que dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y el verso 2. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus apetitos. Se inactiva el poder que se ejercía al inutilizarlo. Hay un acto de creación. El acto de creación en dos eventos o momentos. En el principio, la realidad material o inmaterial como algo que viene a la existencia, y cuando se irrumpe desde la cruz. Es cuando se crea el principio desde la cruz. En Efesios 4:24 dice, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. También Colosenses 3:10. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Solo aquello que procede directamente de Cristo es la iglesia y es del Señor. Efesios 1:22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Efesios 3:10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y el 21. A él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. La iglesia, como dice en Efesios 1:18 al 23, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esta es una larga oración gramatical que habla de la iglesia, una unidad sintáctica con significado y expresa la idea de manera completa. Supereminente, un verso que está en el verso 19, y en otra versión dice extraordinaria, grandeza. Excelencia, va más allá de toda comprensión, excede la operación de la energía. El poder energía ya se hizo visible e históricamente se produjo en la resurrección de Cristo. El poder que Pablo habla ya actúa en resurrección, en la exaltación. Pablo, con corazón de fuego, se le concede un lugar más alto en el universo material e inmaterial a Cristo que está sentado a la diestra de Dios en el lugar más alto, en los lugares celestiales. Este lugar glorioso es sobre todo principado, poder, autoridad y señorío. El nivel de exaltación tal que todo queda bajo sus pies es la escritura del Espíritu Santo. El lenguaje se vuelve torpe, insuficiente para poder expresarlo. La iglesia tiene a Cristo por cabeza. Pablo pone un misterio, es el de Cristo. Descubrir la comprensión espiritual de la iglesia, como dice Efesios 3:3 al 7. Que por revelación me fue declarado en misterio, como antes lo he escrito brevemente leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Co-cuerpo, en el original es lo que dice, en vez de miembros. Co es algo que ocurre. De igual modo, es que ocurre lo mismo. El nuevo hombre corporativo, la iglesia, es su cuerpo, como dice en Efesios 5:22 al 32. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella.
para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿En qué importancia central está en Cristo y la iglesia? El matrimonio cristiano debiera permitir centrar la atención en Cristo y su amada iglesia, la gloriosa realidad en que por la misericordia de Dios nos ha considerado e incluido. Nos hace responsables, aunque no seamos capaces. Debemos apreciar que todo lo que es verdaderamente iglesia viene de Cristo y no de nosotros. El Señor nos dé un santo temor y una reverencia para conducirnos en medio de su casa de esta manera, que le agrademos, que le honremos, que le adoremos, que le alabemos, que sepamos que estamos en un lugar santo y así nos conduzcamos delante del Señor. Hay una palabra muy bonita que ustedes la pueden emplear en sus vidas para aplicarla, para tenerla presente, que es corandeo. Es muy usada por un ministerio de Ligonier, en que enseñaba el hermano R.C. Sproul, y todavía ustedes pueden buscarlo y ahí aparecen muchos mensajes bíblicos centrados en una teología sistemática, y él habla mucho de la santidad de Dios, también de la ira de Dios, de la justicia, del amor de Dios, pero todo esto va alineado a su santidad porque Dios es santo, santo, santo. Entonces, corandeo en sí significa vivir con el rostro de Dios delante de nosotros. Entonces, todo lo que hacemos es delante de su presencia santa y tenemos que tener temor y temblor y servirle con reverencia, porque nos hemos acercado delante de su presencia a la ciudad del Dios vivo. Esta es la casa de Dios, esta es su edificación, esta es su obra. Así que cada cosa que hagamos para el Señor, pidámosle a Él que nos dé la dirección, que su Espíritu Santo nos guíe, porque si somos sus hijos, ya tenemos a su Espíritu Santo. Entonces, tenemos que temer no a los hombres, sino a Dios, para conducirnos de manera correcta delante de su presencia, y sí, someternos los unos a los otros, como también se nos explica en otro verso de Efesios. Entonces el Señor nos ayude, nos guarde, nos guíe, y recordemos que tenemos en su palabra las maneras en que tenemos que hacer cada cosa, y Él nos enseña. Él no nos ha dejado sin una guía para esta vida, no nos ha dejado sin mandamientos, sin estatutos o ordenanzas que poner por obra, pero su ley Él la ha escrito en nuestro corazón y en nuestros espíritus nos las ha enseñado. Entonces ya no tenemos que buscar en otra parte, solamente su palabra, la comunión íntima con el Señor, acercarnos de corazón a Él y que Él nos sea transformando. Esta palabra habla de ese modo a mi vida, y desde que me convertí, recuerdo que una de las cosas que más me gustaba, de los conceptos más lindos a mí, me parecía que en el libro de Levítico, aunque fuera un libro muy complejo, yo como después de pasar el Génesis, empezando este libro para después del Éxodo seguir la lectura de la Biblia, quería aprender y entenderlo porque me parecía muy complejo. Entonces empecé a leerlo con un comentario bíblico. Y este comentario lo explicaba muy bien. Y me di cuenta que aunque fuera complejo, había una razón por la que estaba este libro en la Biblia. Y el Señor claramente la dejó ahí por una razón. Pero nosotros no lo entendemos si no buscamos apreciar su palabra y buscarle de todo corazón. Entonces Él me enseñó a partir de estos comentarios de este libro de la Biblia, cómo cada sacrificio, cada ley representaba algo de la justicia, la perfección de Cristo. Cómo el hombre tenía que intentar acercarse cumpliendo todos estos rituales y sacrificios. Y era tan complicado, pero era la manera en que se pudieran expiar sus pecados. Y al final era un ritual, algo que el hombre hacía para intentar agradar a Dios. Pero quien lo cumplió a plenitud y perfección es el Señor Jesucristo. En su obra perfecta en la cruz, Él agradó al Padre y satisfizo su ira para nosotros poder acercarnos a Él. Para llevarnos a Dios, el Señor Jesús tuvo que morir por nuestros pecados. Entonces no despreciemos su tan grande sacrificio y esta tan hermosa salvación que hemos obtenido en Él. Ese era uno de los conceptos que a mí tanto me agradaba al irlo entendiendo, al ir profundizando y adentrándome en Él, como también el del tabernáculo, el tabernáculo de Dios, que es la casa de Dios, cómo está el lugar santo, el lugar santísimo, el atrio. Y creo que debería volver a entrar en esos detalles
volver a estudiarlo, porque nunca alcanzamos a entenderlo todo, pero tú vas profundizando en ello y también entiendes que ahí está la obra de Cristo. Entonces Él nos va llamando a entrar más allá y ahora podemos entrar al lugar santo, a tener comunión con el santo de los santos, con el perfecto e inigualable por medio de Cristo. Y recordando que su Espíritu Santo nos habita, que aun cuando nos queremos acercar a Él a orar y no sabemos cómo o qué pedir, Él nos ayuda, intercede por nosotros, así como también Jesús está intercediendo a la diestra del Padre por nuestras debilidades como un sumo sacerdote. Ahora nos podemos acercar como sacerdotes de este nuevo pacto. Entonces también nosotros, con vestiduras limpias, porque Cristo nos limpia de todo pecado, nos hallamos blancos delante de Él. Él nos limpia de todo pecado cuando nosotros venimos confesando, porque si decimos que no tenemos pecado, le hacemos al mentiroso y a nosotros mismos nos engañamos. Pero si confesamos nuestros pecados, hay uno que es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y a quien siempre nos tenemos que dirigir es a Cristo, es al Padre, porque Cristo satisfizo la ira de Dios, entonces pidiéndole al Padre perdón por nuestros pecados en el nombre de su Hijo, que fue el que murió por los pecados. Entonces Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, porque su sangre nos perdona, el agua nos purifica, el agua de la palabra, la verdad, nos trae limpieza. Él nos quiere ver limpios del pecado, salvos de la maldad, purificados en su verdad. Entonces, tomemos tantas grandes, hermosas promesas que nos han sido dadas y aprovechémoslas para acercarnos a Él, para tener una comunión más íntima con Él. No nos conformemos a estar lejos, no nos conformemos a este siglo, sino seamos transformados en la renovación del entendimiento para comprobar su buena, agradable, perfecta voluntad que está en su palabra. Muchas veces nos amoldamos a este siglo, a este mundo, porque parece que es lo más cómodo, parece que es lo que nos toca, que es lo que nos corresponde, estudiar, trabajar, tener una vida normal en la casa, hacer los oficios, pero nuestra comunión con Dios, ¿dónde la dejamos? Entonces eso tiene que ser lo primordial y lo más importante, que al iniciar cada día, sin importar cuáles sean las circunstancias, nosotros podamos abrir nuestros labios en agradecimiento al Señor y hacer memoria de que Él ha estado con nosotros, de que si hoy estamos con vida es porque Él nos ha regalado un nuevo día más de vida y debemos usarlo para darle gloria y honrar su santo nombre. Sus misericordias se renuevan cada mañana y también podemos ver que es grande su fidelidad. Entonces, eso traigamos al corazón y recordemos su grande amor y bondad para con nosotros que somos solamente pecadores. El Señor sigue hablando a nuestros corazones, amados hermanos. Y para terminar, quisiera leer en un salmo, Salmo 84. Anhelo por la casa de Dios. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti su fuerza, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía.